tal, el investigador se convierte en un sujeto pasivo, porque solamente se registra o se limita a observar y ir registrando todo aquello que observa. No hace ninguna intervención en el objeto de estudio, en las variables. Se limita solamente a no controlar, ¿no? Estas variables las va viendo, analizando. Pero pasamos ya a la fase netamente experimental, donde hay aislamiento de variables mediante intervención, que obviamente ya el investigador tiene ya planificado cuándo intervenir. Hablamos ahí de una manipulación activa. Es decir, que este investigador, ustedes en su momento, cuando vayan a hacer participar de estos estudios, van a introducir intencionalmente la variable independiente, prevención o tratamiento. Podemos hacerlo, ¿no? Dependiendo ustedes, como les digo, tal vez alguno de ustedes se anima a trabajar en un laboratorio de la especialidad que tenga y es cómo va a trabajar. Y también manejamos aquí el control prospectivo. ¿Qué es el control prospectivo? Hablamos justamente de una asignación al azar, aleatoria, que garantiza que la exposición preceda temporalmente al efecto, o sea, que sea antes del efecto. Aquí tenemos que hablar y tomar en cuenta que vamos a hablar de un criterio sine qua non de causalidad de Bradford-Hill, que ya lo hemos visto en anteriores diapositivas. Dentro de lo que significan los estudios experimentales, hablamos una validez que debe tener estos, es decir, que vamos viendo justamente cómo se van armando, cómo se van armonizando. Hablamos de la arquitectura de la validez interna. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener salvaguardas estructurales contra los sesgos de selección, información y confusión. Entonces tenemos que tener algo que nos ayude a poder tomar en cuenta cómo vamos a elegir la población de estudio, la muestra, los sujetos, cómo va a ser el mecanismo de información y posible confusión que pueda existir. Entonces, tenemos primero que tomar en cuenta dentro de esta actitud de validez, dentro de esta arquitectura de validez o estas salvaguardas, la población. La población debe ser homogénea. ¿Esto qué nos va a ayudar? A reducir la varianza de la respuesta medida de lo que queremos esperar. Debemos tener un grupo de control. Este grupo de control nos tiene que proveer la estimación exacta del contrafáctico, es decir, de lo que queremos recibir o lo que queremos hacer, la intervención que estamos realizando en ese grupo y en la población que elijamos. Un tercer paso, hablamos de la aleatorización. Esto es muy importante porque equilibra las variables pronósticas, conocidas y desconocidas. Agarramos aquí esta situación porque tenemos que evitar que haya cualquier sesgo, cualquier error que pueda hacer que el estudio quede inválido. Entonces ahí tenemos la aleatorización. ¿Para qué? Para decir que todos han sido elegidos sin ningún interés, sino que ha sido aleatoriamente que hemos podido elegir la población de estudio. Un pilar cuarto es el carácter prospectivo, porque hablamos aquí que garantiza la temporalidad causa-efecto. Si tenemos este carácter prospectivo, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos tener qué es lo que ha producido para que se dé tal efecto. Y por último, dentro de esta arquitectura vamos a hablar de un quinto paso que es el enmascaramiento. Ahí hablamos justamente el objetivo de evitar la subjetividad y el efecto placebo, dependiendo cuál sea el tipo de estudio que queramos hacer. Si hablamos dentro de la evidencia como tal, tanto la clínica, la parte laboratorial, lo que vamos a ir viendo, tenemos que ver que la población, tomar en cuenta que debe cumplir estos criterios: homogénea, grupo control, ser elegida aleatoriamente, que es la intervención sea con carácter prospectivo y el enmascaramiento. Entonces, la población y la elegibilidad tiene que tomar en cuenta la inclusión. ¿Cómo va a ser la inclusión? Vamos a hacer que ésta se defina por la dinámica clínica precisa, las características del paciente que voy a estudiar, pero que sea precisa. Y la exclusión nos va a ayudar a filtrar posibles riesgos y comorbilidades en el proceso de la investigación. Hablamos de un control estricto, el trade-off, que genera una máxima homogeneidad, es decir, alta validez interna. Cuando aplicamos este trade-off, vamos a tener justamente la posibilidad de decir que hay alta validez de la población de estudio. Pero, ¿cuál es el problema de esto? Compromete la generalizabilidad a poblaciones heterogéneas. Hay ahí una baja validez externa.
¿no? O sea, tiene el pro y el contra, el trade-off. El grupo testigo y el contratráfico, el contrafáctico, perdón, tenemos que tomar en cuenta la comparación, que debe ser estrictamente simultánea para evitar sesgos estacionales o cambios en la práctica médica. Ya tomen en cuenta esto, que debe ser simultáneo, la comparación que realicemos. Y el tratamiento del control es cuando hablamos, justamente estamos viéndonos aquí en el enmascaramiento, se utiliza un placebo, una sustancia inactiva, o por imperativo ético el gold standard, mejor tratamiento que se puede estar utilizando actualmente para ya tener ambas poblaciones de estudio, pero ya donde vamos a hacer la intervención como tal. Tenemos la aleatorización y el mecanismo de equilibrio. Vamos a hablar aquí del nombre de la metodología, la descripción de la técnica y la ventaja principal. La metodología simple es aquella que tiene una asignación puramente al azar en tablas numéricas. ¿Y cuál es la ventaja de estas? Al momento de poderlas utilizar, es ideal y fácil de implementar en muestras grandes. Tengo que ver, dependiendo cuál mi tamaño muestral, dónde quiero estudiar para ver si lo utilizo o no. Otra metodología por bloques. Hablamos ahí justamente la agrupación en bloques del tamaño fijo. ¿Cuál es la ventaja? Que asegura un balance numérico periódico y evita desequilibrios en el tamaño, porque estamos haciendo por bloques, no es en conjunto. La estratificada, que no es nada más una división previa por variables críticas, edad y sexo, ¿no? Vamos a tomando en cuenta por quinquenios, dependiendo de decenios, como queramos hacer. ¿A qué nos ayuda esta metodología estratificada? A garantizar el equilibrio en factores pronósticos muy influyentes. Y por último, la metodología con minimización, que es nada más que un algoritmo dinámico corrector de asignación. ¿De qué nos sirve? ¿Cuál es lo principal, la ventaja más importante de esta? Son indispensables en ensayos pequeños con múltiples estratos, ¿no? Es que hablamos ahí de ensayos clínicos que podemos realizar nosotros al momento de querer demostrar algo, la utilidad de algún medicamento, la eficacia de alguna intervención como tal, porque vamos a hacer una intervención dentro de la población de estudio, el sujeto de estudio o con las variables que vamos a trabajar. Se habla también entre los estudios experimentales de una ceguera científica y el seguimiento, que es muy importante. ¿Por qué hablamos de ceguera científica? Porque hablamos de estudios, ensayos clínicos, estudios que vamos a hacerlo a un ciego simple, a doble ciego, a triple ciego. ¿Cuál es el fin de estos? Que tienen un carácter prospectivo, el riesgo crítico a controlar, vamos a tomar en cuenta ahí justamente las pérdidas diferenciales entre ramas. Pero ¿cuál la diferencia entre estos tres? No se van a olvidar, porque en los artículos, en los estudios que vayan viendo, justo van a ver estudios a simple ciego, doble ciego, triple ciego, es esta. En el simple ciego, el participante desconoce la asignación, y esta obviamente va dada porque la protección neutraliza el efecto placebo, dependiendo cuál es el estudio que voy a hacer, la intervención que voy a realizar. A doble ciego, el participante más el médico clínico desconoce de la intervención que se va a realizar. Aquí hablamos de una protección que evita el sesgo de procedimiento y manejo. Y el triple ciego, por último, el participante, ni el médico, ni el evaluador, analista estadístico conocen lo que se va a realizar. Hay un desconocimiento. ¿En qué nos ayuda esto? Existe una protección que garantiza la objetividad absoluta, evita el sesgo de detección, ¿no? Porque como ni el sujeto de intervención, ni el médico tratante, ni siquiera el evaluador o analista va a saber qué se está haciendo, hay más posibilidad que no haya manipulación de lo que se quiere obtener, ¿no? Entonces esto es muy importante, se olvida. Simple ciego, solamente el participante desconoce; doble ciego, participante y médico tratante; triple ciego, participante, médico tratante y el analista. Dentro justamente de estos estudios experimentales, se habla de justamente cómo calcular el tamaño muestral.
cuando ustedes hagan estos estudios y al momento de hablar de la metodología les van a preguntar cómo ha calculado su muestra, cómo realiza el tamaño muestral. Hay que tomar en cuenta que existe justamente una aplicación que podemos utilizarla y que ahora solamente ustedes van a conocer la fórmula como tal, ¿no? Entonces el tamaño muestral no es arbitrario, es la intersección matemática entre la varianza poblacional, el error tolerable y el impacto clínico esperado. Entonces, dentro de esta fórmula que la vamos a aplicar, pero que ya las diferentes aplicaciones nos ayudan a hacerlo, vamos a tener acá el tamaño, ¿sí? El tamaño de la muestra, el tamaño del efecto, perdón, donde nada más vamos a contemplar qué es el tamaño de efecto, es la magnitud clínica relevante que se espera demostrar. ¿Qué es lo que quiero esperar? Va a ser mi denominador. Mi numerador va a estar conformado por el poder estadístico, el error tipo 1 o alfa y el error tipo 2 o beta. Y donde el poder estadístico va a ser 1 menos beta. Entonces, el error tipo 1 alfa es el falso positivo que rechaza la hipótesis nula, verdadera, y hay una convención fija de 0,05. Y estos no se van a preocupar, no es algo que lo tengan que saber de memoria, pero es para que conozcan cuál es la conformación al momento que yo quiero elaborar mi tamaño muestral para una investigación experimental. El error tipo 2 o beta es el falso negativo, en el cual podemos aceptar la hipótesis nula, la falsa, y hablamos aquí de un rango tolerable de 0,10 a 0,20. Y por último, el poder estadístico, que es 1 menos beta, que no es nada más que la capacidad del estudio para detectar una diferencia clínica real. Hablamos de un estándar mínimo de 80%. Entonces, esto va a ser el momento que ya definamos cómo vamos a estudiar, teniendo en cuenta si va a ser simple, doble o triple ciego, y para que pueda hacer justamente el cálculo de mi tamaño muestral. Si hablamos de la arquitectura de la ejecución, al momento de hacer un estudio experimental, vamos a elaborar un protocolo. Este protocolo, ¿qué es lo que va a tener? Primero, tenemos que tener la aprobación de este estudio. ¿Para qué? Para tener la validación y la validez social y protección de derechos. Es muy importante que las investigaciones proceden en comité de ética en investigación donde debo presentarlo. Acá deben tomar en cuenta si es viable o no, siempre toman en cuenta los principios de ética y bioética. Si cumplimos con todos ellos o no hay observación por este comité, va a pasar ya una primera fase. Pero ¿qué más debe tener estos proyectos, estos protocolos de investigación? Debe tener el consentimiento informado, el cual vamos a poder evidenciar que la participación es estrictamente voluntaria con derecho a retiro. No se olviden de aquello, cuando hagan sus investigaciones tienen que informar de qué se trata, qué es lo que piensan obtener con esta investigación y que si en algún momento, ya sea de una investigación, una encuesta nada más que desarrollen, y más aún si es una investigación donde tenemos la intervención o manipuleo del sujeto de estudio de las variables, el sujeto de estudio tenga la posibilidad de retirarse del mismo. Ya, para eso está el consentimiento informado, donde él, pues si ya no quiero y me retiro, o directamente la encuesta la deja a medias y ya está es su voluntad. La aleatorización, ahí hablamos justamente de la asignación impecable o intervención versus control. Debemos tener esta posibilidad justamente de poder contar con ello. Y por último, dentro de este protocolo, antes de ir al análisis como tal, está la aplicación estricta. Se debe de hacer un monitoreo riguroso de la adherencia al tratamiento, porque aquí vamos a estudiar, tal vez, no sé, es un médico fisiatra que quiere ver cómo va una parálisis facial con eh, la aplicación de toxina botulínica para disminuir, obviamente, las secuelas que ha podido generar una parálisis facial en el paciente. Entonces vamos viendo cómo el paciente se adhiere, porque dentro del proceso pueden haber efectos adversos que puedan aparecer y eso es lo que tenemos que ir haciendo seguimiento. Para luego recién entrar a lo que es lo más importante, el análisis de la intención de tratar, el ITT. ¿Qué significa esto? Todos los pacientes aleatorizados, como hemos indicado que es algo primordial dentro de la arquitectura, deben ser analizados en su grupo original, ya sea
el primordial, el grupo que hemos elegido o el grupo control que estamos viendo. Y qué es lo que buscamos ahí, que hayan completado el tratamiento o no, porque dentro del mismo estudio, como les damos la posibilidad de que puedan seguir o retirarse voluntariamente, podemos tener esta situación. Y el propósito como tal en este análisis, en este ITT, va a ser que preservar la integridad de la letralización y además de prevenir los sesgos derivados de las pérdidas competitivas de sujetos con peor pronóstico, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer con este análisis es preservar la integridad y prevenir los posibles errores que hayan podido darse porque no han completado toda la fase del estudio, porque ha ido dándose tal vez algunos efectos adversos, etcétera, etcétera. La taxonomía básica, aquí hablamos del desarrollo clínico y el desarrollo que se va a ir viendo dentro de esto, va a ir por fases, desde la fase 0 hasta la fase 4. En la fase 0 hablamos de la farmacocinética, si hay tal vez algún auxiliar de farmacología, eso es lo que tiene que ir viendo, lo que va a ir valorando. Hablamos de la microdosificación, 10 a 20 voluntarios, duración de días. Esa es una primera fase que podemos hacer en estos estudios experimentales. Una primera fase que es la de seguridad, donde la dosis máxima tolerada en 20-80 voluntarios sanos puede durar meses. Una segunda fase es la eficacia preliminar, donde tenemos la relación dosis-respuesta, donde ya tenemos que observar de 100 a 300 pacientes enfermos con una duración de 1 o 2 años tal vez el estudio. La fase tercera es la confirmación, donde tenemos la demostración de superioridad versus control en miles de pacientes, puede ser duración de 1 a 4 años, es el estándar de oro, ¿no? El gold estándar, si conseguimos. Y por último, la fase 4 va a ser justamente ya la farmacovigilancia, la efectividad post comercialización en el uso real cotidiano y la duración indefinida. Alguno de ustedes que llegue a trabajar en una empresa laboratorial grande como Vago, como Inti, Farm Medical, diferentes laboratorios que ellos obviamente se van encargando de hacer eh, la presentación de nuevos productos, ya sea combinaciones u otras para el tratamiento de enfermedades, van a justamente ver de cerca estas fases o esta taxonomía fásica del desarrollo clínico, del tratamiento, la aplicación de un medicamento en X enfermedad. Un segundito, por favor. Entonces, dentro de esta parte experimental, esos experimentales o ensayos clínicos también que los llamamos, tenemos modelos estructurales donde vamos a tener el paralelo versus el cruzado. El diseño paralelo convencional
va a estar de por medio siempre la aleatorización, donde vamos a tener tratamiento a un grupo A y lo que va a ser el control al grupo B. Son grupos independientes, si se dan cuenta, pero que a la vez simultáneamente se hace la intervención en ellos. Es ideal para evaluar curas definitivas o eventos irreversibles. Eso, si ustedes les piden alguna vez, se van especializando en esto para trabajar y hacer un estudio sobre la efectividad, eficiencia o eficacia de X medicamento, porque recién lo van a lanzar al mercado. Si quieren evaluar curas, justamente curas definitivas o eventos irreversibles, es como van a trabajar con el diseño paralelo o convencional. El diseño cruzado, crossover, tenemos al sujeto, tenemos la intervención A y la intervención B. Por ejemplo, podemos tener el periodo de lavado, wash-up, y la intervención B. Y en el segundo caso también tenemos el periodo de lavado y la intervención de grupo A. ¿Qué es lo que pasa aquí? El paciente actúa como su propio control. Ya, el paciente es el que tiene su propio control y hacemos 2 intervenciones en él. Ya, requiere una menor muestra. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta para este tipo de intervención o diseño que es el crossover? Es el hecho de que la advertencia tiene que darse en razón a que este es aplicable exclusivamente en enfermedades crónicas, estables, donde los síntomas reaparecen al suspender la terapia. Podemos hablar de un cáncer, podemos hablar de una diabetes, una hipertensión, dependiendo qué es, pero recuerden que este crossover es para enfermedades crónicas. Hablamos de diseños avanzados, equivalencia, no inferioridad secuencial. Vamos a hablar aquí justamente de estos diseños. Tenemos estudios de equivalencia, estudios de no inferioridad y el diseño secuencial. El estudio de equivalencia es aquel que demuestra que el nuevo fármaco tiene similitud clínica aceptable con el estándar. Las poblaciones que tenemos acá y hacemos ese seguimiento. Estudios de no inferioridad, vamos a tener que el nuevo tratamiento no es peor, pero ofrece ventajas secundarias cruciales, menor costo, perfil de seguridad superior, facilidad de uso. Y el diseño secuencial, miren, en el primero solamente hablamos de la similitud clínica y aceptable que tiene entre lo que vamos estudiando. El segundo, el de no de inferioridad, hablamos justamente de las ventajas que nos puede favorecer el nuevo tratamiento, ¿no? Ventajas secundarias en cuanto al momento de aplicarlas. Y el diseño secuencial, acumulamos datos durante el tiempo del estudio y justamente vamos a hacer hincapié en esta curva de O'Brien-Fleming, donde hacemos el análisis de manera, o sea, un análisis dinámico internos, ¿no? Que permiten la interrupción precoz. Hablamos ahí una interrupción precoz ética por evidencia abrumadora de beneficio, daño severo o futilidad o clínica que se puede dar. O sea, en cuanto identificamos algo de esto, este diseño nos permite cortar y parar. Debemos tomar en cuenta que para estos estudios clínicos es muy importante justamente el poder tomar en cuenta que trabajamos con seres vivos, humanos, ¿no? Sobre todo pacientes. Y por eso indicamos acá, más allá del paciente, nos vamos del campo o la comunidad o a la comunidad. ¿Por qué? Un ensayo de campo, hablamos de una prevención individual y un ensayo comunitario. Si hablamos de un ensayo de campo, tenemos ahí la prevención individual, donde los participantes son personas sanas o en riesgo poblacional. ¿Qué es lo que requerimos acá? Requerimos decenas de miles de sujetos y seguimientos largos por la baja incidencia natural del evento. Hablamos aquí de ensayos de eficacia de vacunas, que es lo que obviamente se ha aplicado de una forma pero más ágil para el momento del COVID. Y un ensayo comunitario, hablamos ahí de intervenciones en clusters, ya en diferentes grupos que vamos a querer estudiar, porque nuestra unidad de asignación ya no va a ser las personas o los pacientes o individuos, van a ser grupos sociales, barrios o centros de salud. ¿Por qué? Porque ¿qué evaluamos en este ensayo comunitario? Evaluamos políticas ambientales o educación, por ejemplo,
una florización del agua, porque va a tener un beneficio en un conjunto de manera simultánea, a diferencia tal vez la aplicación de un medicamento u otra situación. Es la contaminación cruzada entre grupos y corrección de correlación eh, intraclase. Ya entonces, en el comunitario hablamos de los clusters y el ensayo de campo hablamos de los individuos como tal. Y dentro de esta parte de ensayos clínicos o estudios experimentales, lo importante, como han ido viendo, les he mencionado desde lo primero que hemos visto en casos y controles, en los estudios de corte, es importante la parte ética. El imperativo ético y la transparencia es fundamental para cualquier investigación, más aún nosotros que trabajamos con seres vivos, no con personas. Entonces, los comités de éticas, los CI, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tal vez alguno de ustedes forma parte del comité de ética de la sociedad científica, excelente, entonces debe conocer todo esto. O ustedes tienen que elevar su trabajo de investigación al comité de ética, más aún si son o están queriendo hacer ensayos clínicos o estudios experimentales, deben tomar en cuenta que es fundamental la aprobación en estas instancias. Hablamos acá del cumplimiento de la Declaración de Helsinki y buenas prácticas clínicas que debe darse a cabalidad total y además tomar en cuenta que estos comités evalúan el balance riesgo-beneficio. Siempre es importante saber realmente a qué los estoy arriesgando a mi población y cuál es el beneficio que van a recibir. No se olviden siempre, lo primero es no hacer daño, ¿no? Si riesgos mayores, mejor no hacerlo. Depende cuál sea. Y esa ha sido una posición que han tenido que tomar muy en cuenta al momento de elaborar las vacunas, porque tenían que ver el riesgo-beneficio no en una persona, sino en conjunto, en una población, ¿no? La autonomía, el consentimiento. No se olviden nunca cualquier investigación. Ya les dije, si ustedes les quieren obligar a hacer alguna encuesta, dense cuenta que no están cumpliendo con estos principios, porque cualquier investigación, así sea un estudio descriptivo, un estudio observacional, lo que sea, deben pedirle su consentimiento para que ustedes participen. No los pueden obligar, porque ahí se rompe el principio del código de ética, ¿ya? Y el rigor científico de la investigación. ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que van a querer obtener? Debemos conocer. Transparencia y la declaración de consort es también otra parte muy importante dentro de la ética y transparencia. Hablamos justamente de requisitos indispensables para la publicación de biomédica, la consolidación de estándares, exigir diagramas de flujo completos de participantes, trazabilidad de secuencias aleatorias, reporte de ocultamiento o intervalos de confianza precisos para evitar el sesgo de publicación selectiva. ¿Ya esto qué significa? Que se debe conocer realmente si la investigación es buena, no debe quedar solamente en una investigación que se presenta con informe a la instancia en la cual se ha trabajado. Esta investigación debe ser pública, debe elevarse para que sea conocimiento de la población y esté a disposición de aquellos que sí lo requieran. Y ya casi por acabar este resumen de la parte de ensayos clínicos, de lo que son estudios experimentales, tomamos en cuenta la trinidad de la salud pública, que es la prueba final dentro de los ensayos clínicos. Las tres es. Las van a volver a ver dentro de al año en gerencia o administración sanitaria, pero en este caso las vamos a ver desde el enfoque epidemiológico, porque tenemos que tomar en cuenta que para que una investigación tenga realmente relevancia y validez, debe demostrar que existe eficacia del tratamiento que quiero utilizar, la efectividad y la eficiencia. ¿A qué nos referimos con eficacia? La eficacia no va a ser nada más que puede funcionar bajo condiciones ideales. ¿Qué decimos aquí? El entorno del ensayo clínico estricto. Debe haber homogeneidad máxima, adherencia monitorizada. ¿Sí? Es lo ideal, ¿no? Aleatorio, homogéneo y debemos tener un monitoreo o seguimiento de la población la cual estamos estudiando. La efectividad. ¿Funciona realmente en población en general? ¿Será que ese medicamento, ese tratamiento va a funcionar? Tenemos que tomar en cuenta la práctica clínica cotidiana y además tomar en cuenta que contempla baja adherencia, barreras sociales y comorbilidades probablemente que se puedan dar en el transcurso del tratamiento. Pero lo que queremos es que realmente, si en una población hemos visto que funciona,
Es decir, hacemos justamente esa proyección de que en mi muestra ha funcionado, debe funcionar en mi universo. Y la eficiencia maximiza el beneficio al menor costo posible. Eso es lo que buscamos cuando hay comisión de prestaciones en los seguros. Tenemos que hacer justamente esta relevancia, este relevamiento de información, tomando en cuenta que si bien buscamos el menor costo, pero este debe ser que tenga, justamente cumpla los anteriores dos principios, que sea eficaz y que sea efectivo. De lo contrario, pues hay que ver realmente eh, si no cumple estos, puede que por eso me está ofreciendo el bajo costo. Pero si es algún producto bueno, los lotes tienen que ver aquello, tiene que cumplir los dos anteriores y ser accesible para la población. Integra la economía de la salud, relaciona los resultados médicos tangibles con los recursos humanos y económicos invertidos. Como resumen de este tema, porque Laurita me dijo que algunos tienen clases de cardiología, no se van a olvidar que la epidemiología experimental es el motor de todo lo que viene a ser justamente esa búsqueda de información, esa búsqueda de nuevos cambios, nuevos tratamientos en salud pública, porque no se olviden que la salud pública es el estudio de la población. Permite que las decisiones sanitarias se basen en evidencia sólida. Es lo fundamental de estas investigaciones, que desde el área donde estén, no sé, sean neurocirujanos, cardiólogos, pediatras, tienen que ir aportando con ello a través de su experiencia y estudios que ustedes pueden ir presentando, erradicando de esta manera para siempre la intuición y la causalidad, ¿no? La casualidad, perdón, la causalidad. O sea, no puede ser solamente que por intuición haga un tratamiento porque ha funcionado esta vez, sino que debe tener la certeza de por qué estoy utilizando tal medicamento, cuáles son los beneficios para mi paciente y siempre evitar el menor riesgo o daño al momento de tratar. Entonces, el diseño experimental no es un fin técnico en sí mismo, sino que, como han visto, es la arquitectura. Se va construyendo mientras voy realizando paso por paso una arquitectura analítica necesaria para transformar el cuidado de poblaciones enteras. Para eso sirven estos estudios experimentales, por lo que debo cumplir, obviamente debe tener un rigor experimental. Sí, hablamos ahí del grueso de las investigaciones. Debe haber una evidencia de la causa que produce la enfermedad, cuál es el efecto que sea en la población, que siempre debemos generar el mayor beneficio y obviamente a través de esto poder generar políticas en salud pública. Con eso, este pequeño resumen de las investigaciones experimentales, estaríamos entrando a ese antepenúltimo tema con dos temas más para, si no estoy mal, mediados de junio acabamos, pero con lo que vamos a ir repartiendo la actividad, porque esto debemos profundizar más, pero ya con la actividad que les dé es donde vamos a profundizar. ¿Tienen alguna pregunta, consulta? Yo les voy a pasar toda la teoría, un poco el tiempo me está limitando por las actividades que tengo, pero yo se los voy a pasar por el grupo para que tengan y voy a coordinar las actividades con Laurita para la semana que viene. Ya, muchachos, entonces voy a hacer la lista de salida, por favor.